Muy buenas a todos, les vengo a hablar un poco sobre pautas a seguir en la elaboración de cuestionario. Primero y principal debemos definir el objetivo del cuestionario, ya sea qué información deseamos obtener y cuál es el propósito, evaluar conocimientos, recoger información o medir actitudes. Segundo, debemos identificar el público objetivo, ya sea la edad, educación, contexto cultural y esto incluye el lenguaje, extensión y el tipo de pregunta. Tercero, debemos elegir el tipo de pregunta, ya sean cerradas, opciones múltiples, verdadero o falso o escala de Likert. Abiertas, permite respuestas libres, útiles para explorar opiniones. Mixtas, combina ambas partes para mayor expresión o profundidad. Cuarto, debemos redactar preguntas claras y precisas, evitar ambigüedades y dobles sentidos, ser directos con una sola idea por pregunta. Quinto, debemos diseñar la estructura del cuestionario. Primero y principal debemos empezar con la introducción, donde explicamos el propósito y cómo se usará la información de ese cuestionario. El orden. Debemos colocar las preguntas en forma lógica y ordenada. Y al final, donde colocamos el agradecimiento y dejamos un espacio para comentarios opcionales. Sexto, validar y probar el cuestionario, en el cual hacemos una prueba piloto en un grupo pequeño y esto nos ayudará a saber si el cuestionario está bien estructurado y si las preguntas están bien hechas para mayor claridad. Y séptimo, que esto es casi no se utiliza, que es garantizar la confidencialidad del cuestionario que estamos utilizando. Este prácticamente si en el caso, el trabajo de campo. Es una recopilación directa de datos en el lugar donde ocurren los fenómenos que se estudian. Implica observar, entrevistar, aplicar cuestionarios o registrar comportamientos en los entornos reales. Contiene elementos, ya sea los diseños metodológicos, que es el que define la investigación, cómo, dónde y con qué instrumentos se va a utilizar. Los instrumentos de recolección, ya sean cuestionarios, entrevistas, grabaciones, diarios de campo en donde se anotan las observaciones. El equipo de trabajo, que son los investigadores, encuestadores, traductores, en dado caso que apliquen, que en la mayoría de casos casi nunca aplica. El trabajo de campo contiene varias fases. La principal es la preparación, que es el diseño del estudio y selección de instrumentos. La segunda fase es la ejecución, que es la recolección de datos en el terreno. Tercera fase es el registro, que es la anotación sistemática del observado o registrado. El cuarto paso es el análisis, que es la interpretación de datos obtenidos. Y el último paso, y prácticamente es el más importante de todos, que es el informe, que es la redacción de los resultados y la conclusión de aquellos resultados. Organización y aplicación de instrumento. 1. Organización, diseño, instrumento. Esta fase se centra en asegurar que el instrumento capture datos de manera válida, confiable y medible para el posterior análisis estadístico. 2. Aplicación, recolección de datos. Esta fase asegura que los datos se recojan de una muestra representativa con el mínimo error posible. Ejemplo en trabajo en farmacia. 1. Organización de instrumentos. Diseño. Objetivo estadístico. Determinar el número exacto de unidades disponibles de un medicamento específico para reponer inventario. Variable. Cantidad de unidades. Aquí se puede ver un cuadro donde dice característica, detalle e implicación estadística. Instrumento en detalle, hojas de conteo manual o lector de código de barra. Instrumento en implicación estadística, recolecta datos discretos, números enteros. Variable en clave en detalle, unidades de producto A. Variable en clave en implicación estadística, variable cuantitativa, discreta, solo valores enteros en un conteo. Registro en detalle, una tabla simple con el número del producto y un espacio en blanco para el conteo final. Registro en aplicación estadística, se asegura un registro claro del dato. 2. Aplicación de instrumento, recolección objetivo estadístico, obtener la cantidad exacta de unidades para tomar la decisión de compra. Ahí se puede ver otro cuadro, paso de aplicación, detalle, implicación estadística. Muestreo, población en detalle, censo total, se cuenta todas las unidades existentes del producto A en el mostrador en el almacén. Muestreo, población en implicación estadística, no hay muestreo, se mide la población completa del inventario de ese producto. Recolección en detalle. El encargado cuenta físicamente cada caja o botella de producto A y
Anota el número total 148 unidades. Recolección en implicación estadística. Se obtiene un dato exacto y real del estado actual. Análisis en detalle. El dato 148 unidades se compara con el nivel mínimo de predicción, ejemplo 200 unidades. Análisis en aplicación estadística. Se utiliza la estadística descriptiva, la simple cifra contada para la toma de decisiones de gestión. Como 148 es menor de 200, se debe hacer un pedido. Base de datos. Es un conjunto de datos estructurado y organizado que se almacena de forma sistemática para su posterior consulta, modificación y análisis. Su propósito fundamental es ofrecer un acceso eficiente a grandes volúmenes de información. Se compone de tablas con campos, columnas y registros, filas, interrelacionados. La eficiencia y seguridad de una farmacia dependen directamente de la correcta implementación y gestión de un sistema de base de datos, ya que almacena información importante como el inventario, tabla de medicamentos, clientes y transacciones. Uso en ventas. Al realizar una venta, el sistema interactúa con la base de datos. Cuando un cajero escanea un producto, por ejemplo un analgésico, la base de datos primero consulta la tabla de medicamentos para obtener el precio y verificar la existencia. Luego registra la transacción en las tablas de venta y detalle de venta. Y por último, actualiza la tabla de medicamentos reduciendo la cantidad en stock del producto vendido. Por ejemplo, un cliente compra una caja de un analgésico. El sistema accede a la tabla de medicamentos, verifica el código, el stock actual, en este caso 251 unidades, el precio y tras la venta actualiza el stock a 250 unidades. Codificación de datos. Es el proceso de asignar un código generalmente alfanumérico a un dato o valor específico para representarlo de forma más compacta, uniforme y eficiente dentro de un sistema informático. Esto facilita la entrada de datos, su almacenamiento, la búsqueda y la gestión de la información, además de ser crucial para la estandarización. En una farmacia, la codificación es vital para la rapidez y la trazabilidad en el punto de venta. Código de producto. Cada medicamento tiene un código único, que es su principal identificador. Este principio se basa en una función de mapeo uno a uno, donde cada producto tiene asignado un solo código y cada código identifica un solo producto. Por ejemplo, un medicamento para el dolor de cabeza, acetaminofén, de 500 miligramos, no se busca en la base de datos por su nombre completo, sino por su código de barras, que al ser escaneado corresponde a un código único dentro de la tabla de medicamentos y carga instantáneamente todos los detalles, el nombre, el precio y la disponibilidad en stock. Creación y manipulación de una base de datos. Creación implica el diseño del esquema o modelo de la base de datos, qué tablas se necesitan, qué campos contienen y cómo se relacionan, y su posterior implementación física usando un sistema de gestión de base de datos. Manipulación se refiere a las operaciones de crear, consultar, modificar y eliminar los datos dentro de las tablas existentes. Esto se realiza típicamente mediante un lenguaje de consulta estructurado que se centra en la interacción con base de datos. Este proceso garantiza que el sistema de ventas sea funcional, preciso y se mantenga actualizado. Por ejemplo, la creación, el diseño. Este es el paso inicial para definir las relaciones. Por ejemplo, existe una relación uno a muchos entre la tabla medicamentos y la tabla detalle de venta, ya que un solo medicamento puede aparecer en muchas ventas. Manipulación. La manipulación de datos es constante durante la operación diaria. Por ejemplo, se inicia con crear. Cuando un cliente compra varios productos, se crea un nuevo registro de venta. Consultar. Para generar el ticket y el reporte de ventas. Actualizar. Después de la venta, el stock debe reducirse. Y, por último, eliminar,
que se usaría, por ejemplo, para eliminar registros antiguos de medicamentos que han sido descontinuados y ya no tienen stock.